Desde hace siglos, uno de los mayores enigmas de la historia sagrada ha sido el silencio sobre la adolescencia y juventud de Jesús. Los evangelios nos muestran un episodio clave cuando él tenía apenas 12 años, discutiendo con los doctores de la ley en el templo, y luego un gran vacío. Pasan casi 2 décadas de absoluto silencio hasta que Jesús aparece nuevamente alrededor de los 30 años, a orillas del Jordán, para ser bautizado por Juan y dar inicio a su ministerio público. Este vacío, que va desde los 12 hasta los 30 o 32 años, es conocido como los años perdidos de Jesús. El hecho de que las Escrituras callen en este periodo ha despertado toda clase de preguntas. ¿Qué hacía Jesús en esos años? ¿Dónde estuvo? ¿Con quién convivió? ¿Qué aprendió? ¿Por qué los evangelistas, tan detallistas en otros momentos, guardaron silencio tan profundo sobre esta etapa? Estas interrogantes no solo inquietan a historiadores y teólogos, sino también a millones de creyentes que sienten la necesidad de comprender cómo vivió el Hijo de Dios en su juventud. Imagina por un momento lo que significan casi 2 décadas de silencio en la vida de alguien tan trascendental. Es como si la biografía del personaje más importante de la historia tuviera capítulos arrancados. Esa falta de información abre espacio a teorías, a tradiciones apócrifas, a leyendas y también a reflexiones espirituales muy profundas, porque quizá ese silencio tenga más sentido del que pensamos. Ahora bien, antes de sumergirnos en estas interpretaciones y posibles respuestas, vale la pena detenerse en un detalle fundamental. El Evangelio de Lucas menciona que después de aquel episodio en el templo, Jesús regresó con sus padres a Nazaret y crecía en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Es decir, aunque no tengamos relatos puntuales, sabemos que su vida en ese tiempo no fue estática. Jesús estaba en un proceso de crecimiento, de preparación silenciosa, lejos de los reflectores, pero bajo la mirada de Dios. Este detalle es poderoso, porque nos recuerda que los años de silencio no son años vacíos. A veces en nuestra propia vida atravesamos etapas en las que nada parece ocurrir externamente, pero interiormente estamos madurando, creciendo, fortaleciendo la fe y el carácter. Tal vez tú mismo estés en un periodo así, esperando respuestas, y este misterio de Jesús pueda inspirarte a comprender que hasta el silencio tiene propósito. Y aquí quiero hacerte una pregunta personal. ¿Desde qué lugar del mundo nos estás viendo? Me encantaría saberlo en los comentarios, porque este tema une a creyentes de diferentes países y culturas en una misma búsqueda espiritual. Volviendo al relato, conviene señalar que este gran vacío histórico ha dado pie a 3 grandes corrientes de pensamiento. La primera, la más sencilla y aceptada por la tradición, es que Jesús permaneció en Nazaret, llevando una vida ordinaria junto a su familia, aprendiendo el oficio de José, trabajando como carpintero y preparándose espiritualmente para su misión. La segunda corriente se basa en escritos apócrifos y leyendas que sugieren que Jesús viajó fuera de Palestina, a lugares como Egipto, India o incluso tierras del Mediterráneo, aprendiendo de diferentes culturas y religiones. La tercera, más reflexiva, plantea que el silencio mismo es intencional, que Dios quiso ocultar esos años para que comprendamos que lo importante no es el misterio exótico, sino el proceso interno de preparación. Estas 3 perspectivas han sido discutidas durante siglos. Piensa por un momento lo que implicaría que Jesús hubiera viajado por el mundo conocido de su tiempo. Habría entrado en contacto con sabidurías antiguas, con filosofías orientales, con costumbres egipcias. Muchos autores románticos del siglo XIX y XX se aferraron a esta idea para explicar la sabiduría de Jesús como fruto de un sincretismo cultural. Sin embargo, la tradición cristiana se mantiene firme en que él no necesitaba ir a ninguna parte para recibir la plenitud de la verdad, porque la verdad habitaba en él mismo. Al mismo tiempo, imaginarlo en Nazaret, viviendo como un joven más, trabajando, compartiendo con su familia, experimentando las alegrías y dificultades de la vida cotidiana, nos acerca a la humanidad de Cristo.
Nos muestra que antes de predicar, de sanar y de entregar su vida, Él conoció lo que era esforzarse en un taller, convivir con vecinos, enfrentar rutinas y silencios. Y aquí hay un mensaje poderoso. La santidad también se forja en lo ordinario. Mientras reflexionamos en todo esto, dime en los comentarios qué opinas hasta ahora de esta historia. ¿Te parece sorprendente que la Biblia guarde tanto silencio? Me interesa mucho conocer tu perspectiva. De hecho, si lo piensas bien, esta etapa oculta es un recordatorio de que Dios también trabaja en lo escondido. No todo lo que Él hace se manifiesta públicamente de inmediato. Muchas veces, su obra más profunda se realiza en silencio, lejos de los ojos del mundo, hasta que llega el tiempo perfecto para revelarla. Por eso, mientras sigues conmigo en este viaje a través de los misterios de la vida de Jesús, te invito a darle un like a este video si el tema te resulta tan fascinante como a mí. Eso me ayuda a saber que quieres más contenidos como este. Sigamos entonces. Otra de las grandes preguntas que surge es, ¿por qué los evangelistas, que fueron tan minuciosos en narrar el nacimiento, los milagros, la pasión y la resurrección, optaron por callar este periodo tan largo? Algunos estudiosos piensan que la respuesta está en la intención teológica. Los evangelios no son biografías modernas, sino testimonios de fe. Lo que se relata tiene un propósito salvífico, no necesariamente cronológico. En ese sentido, lo que importaba era mostrar a Jesús como Hijo de Dios y Salvador, y no llenar cada capítulo de su vida con detalles. Otros creen que este silencio mismo es una invitación al creyente. Llenar el vacío no con curiosidad morbosa, sino con contemplación. Aceptar que hay misterios que no están para ser desvelados, sino para inspirar. Y eso nos obliga a hacernos preguntas existenciales. ¿Qué hacemos nosotros con nuestros propios silencios? ¿Qué lugar damos a la preparación invisible en nuestra vida espiritual? Si estas reflexiones te hacen pensar, considera también suscribirte al canal para que no te pierdas los próximos episodios, donde seguiremos profundizando en misterios poco hablados de la fe. Así podremos seguir creciendo juntos en esta búsqueda. En resumen, este primer acercamiento a los años perdidos de Jesús nos enseña que no todo silencio es ausencia, que en los espacios vacíos también hay lecciones. En los próximos bloques iremos explorando con más detalle las teorías sobre sus posibles viajes, el contexto histórico de su época y el sentido espiritual de ese silencio prolongado. Pero antes de avanzar, me gustaría que me dejes un comentario contándome qué tema te gustaría que abordemos en el próximo video. Esa interacción me ayuda a preparar el contenido que más te interesa. Cuando pensamos en los años perdidos de Jesús, muchas personas imaginan un vacío absoluto, como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, lo más probable es que se tratara de un tiempo profundamente humano y al mismo tiempo divino. En Nazaret, Jesús habría pasado por las mismas etapas que cualquier joven: adolescencia, juventud, responsabilidades familiares, aprendizaje de un oficio y contacto con su comunidad. La diferencia es que en todo ese proceso, Él estaba consciente de una misión mucho más grande, algo que aún no debía ser revelado. Este silencio es intrigante porque nos obliga a mirar más allá de la curiosidad histórica. El hecho de que los evangelistas no narren cada detalle parece intencional. Ellos nos muestran la infancia, nos presentan al Jesús adulto en el ministerio, pero dejan en sombra esos años intermedios. Tal vez porque en esa sombra hay una enseñanza que cada uno debe interpretar en su vida. Los tiempos de espera no son tiempos muertos. Imagina por un momento a Jesús en el taller de José, trabajando la madera. El sonido de las herramientas, el polvo flotando en el aire, la rutina diaria de construir mesas, puertas o yugos para los animales. En medio de esa vida aparentemente ordinaria, estaba creciendo el Salvador del mundo. No hay multitudes, no hay milagros, no hay discursos encendidos, solo silencio, trabajo y oración. Esa imagen es poderosa, porque nos muestra que lo extraordinario también se prepara en lo cotidiano. A veces nos cuesta aceptar que Dios trabaja en lo simple. Queremos señales, sucesos espectaculares, momentos de gloria inmediata.
Pero Jesús pasó casi 2 décadas en un rincón olvidado de Galilea, esperando el momento de salir a la luz. Y lo hizo con paciencia, disciplina y confianza en el plan divino. Quizá ese sea el mensaje más profundo de esta etapa: aprender a confiar en los tiempos de Dios. Ahora bien, hay también tradiciones y relatos que intentan llenar ese vacío con narraciones sorprendentes. Algunos escritos apócrifos, como el llamado Evangelio de Tomás o el Evangelio de la Infancia Árabe, ofrecen historias curiosas sobre un Jesús joven realizando prodigios, viajando a tierras lejanas o sorprendiendo a maestros con su sabiduría. Estos textos no forman parte del canon bíblico, pero reflejan la fascinación que existía por esos años ocultos. Aunque no podemos tomarlos como hechos históricos confiables, sí muestran la necesidad humana de imaginar qué ocurría en ese periodo. Y aquí me gustaría preguntarte, ¿te interesaría que en un próximo video exploremos más a fondo estos evangelios apócrifos y lo que dicen sobre la infancia y juventud de Jesús? Déjame tu opinión en los comentarios, porque tus sugerencias nos ayudan a elegir los temas más fascinantes. Siguiendo con nuestro tema, otro aspecto clave es el contexto histórico. La Palestina del siglo I era una tierra dominada por el Imperio Romano, con tensiones políticas, religiosas y sociales. Los judíos vivían bajo el peso de los tributos, la presencia militar romana y la esperanza de un Mesías que los liberara. Jesús creció en ese ambiente, rodeado de tensiones y expectativas. Es posible que en esos años haya observado de cerca la injusticia, la opresión, la vida de los campesinos y artesanos, lo cual más tarde se reflejaría en sus parábolas y enseñanzas. El silencio de los evangelios sobre estos años no significa que fueran irrelevantes. Al contrario, probablemente fueron esenciales para formar al Jesús que luego hablaría con tanta autoridad y compasión. Lo que aprendió en la vida familiar, en el trabajo manual, en la relación con sus vecinos, se convertiría en la base de su mensaje. Cuando hablaba de sembradores, pescadores, mujeres amasando pan o jornaleros en la viña, lo hacía con conocimiento de causa. Si esta reflexión te está ayudando a ver a Jesús desde una perspectiva más humana, apóyame con un like. Así sé que quieres seguir descubriendo más de estos misterios conmigo. Por supuesto, también existen teorías más atrevidas que sostienen que Jesús viajó fuera de Galilea durante estos años. Algunas leyendas medievales lo colocan en Egipto, aprendiendo secretos antiguos. Otras lo imaginan en India, conociendo enseñanzas orientales. Incluso hay quienes lo sitúan en Inglaterra o en tierras celtas, como si hubiera recorrido el mundo conocido. Estas teorías son atractivas porque despiertan la imaginación, pero carecen de pruebas históricas sólidas. No obstante, aunque estas hipótesis suenen fantásticas, muestran algo importante: la necesidad de llenar los vacíos. Los seres humanos no toleramos fácilmente el silencio. Queremos respuestas, detalles, explicaciones, pero Dios, en su sabiduría, nos dejó este misterio abierto, como un espacio para la fe. Y hablando de fe, ¿qué opinas hasta ahora de esta historia? ¿Te resulta inspirador pensar que el mismo Jesús tuvo un largo tiempo de silencio y espera antes de comenzar su misión? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero conocer tu perspectiva. Algo más que vale la pena considerar es que el silencio no significa inactividad. Jesús estaba creciendo en estatura, sabiduría y gracia. Quizá pasaba horas en oración, meditando en las Escrituras, fortaleciendo su espíritu para la misión que vendría. Tal vez acompañaba a su familia en las fiestas judías, en peregrinaciones a Jerusalén, en las costumbres religiosas de su pueblo. Todo eso formaba parte de su preparación. Y así como él se preparaba en silencio, tú también puedes estar en un proceso de preparación sin darte cuenta. Puede que hoy no veas grandes cambios en tu vida, pero eso no significa que Dios no esté trabajando en ti. A veces, lo invisible es lo más importante. Si esta reflexión resuena contigo, considera suscribirte al canal. Así no te pierdes los próximos videos donde exploraremos aún más misterios de la fe y secretos poco conocidos de la Biblia. Recuerda también compartir este video con alguien a quien le intrigue este tema.
Tal vez conozcas a una persona que siempre se ha preguntado qué pasó con Jesús en esos años, y este contenido puede abrirle nuevas perspectivas. En conclusión, el silencio de los años perdidos de Jesús no es un vacío estéril. Es un silencio cargado de significado, de preparación, de humanidad y de misterio. En este bloque, hemos visto cómo pudo haber sido su vida cotidiana, el contexto histórico y algunas leyendas que intentan llenar el vacío. En el próximo iremos aún más lejos. Exploraremos cómo este silencio fue interpretado por diferentes tradiciones espirituales y qué impacto ha tenido en la manera de entender a Jesús a lo largo de la historia. Pero antes de continuar, dime, ¿qué tema te gustaría que toquemos en el próximo video relacionado con la vida oculta de Jesús? Tu respuesta puede ser la inspiración para el siguiente episodio. A medida que profundizamos en los llamados años perdidos de Jesús, empezamos a notar que este silencio no solo ha generado teorías históricas, sino también interpretaciones espirituales que buscan darle sentido a lo que no está escrito. Muchos teólogos coinciden en que Dios permitió este vacío narrativo para que entendamos que el crecimiento más importante no siempre se registra en los libros de historia, sino en la intimidad de la vida diaria. Imagina el Nazaret del siglo I, un pequeño poblado en Galilea, con casas sencillas, calles de tierra y una comunidad unida en torno al trabajo y la fe. Allí, Jesús vivía como uno más, compartiendo con sus vecinos, asistiendo a la sinagoga, participando en las fiestas judías y seguramente conversando con viajeros que traían noticias del mundo exterior. En esa cotidianidad silenciosa estaba gestándose el ministerio más transformador de la humanidad. Esa etapa oculta nos recuerda que el reino de Dios no se manifiesta de golpe, sino que se prepara en silencio, como una semilla bajo la tierra. Nadie ve cómo germina, pero un día brota con fuerza. De la misma manera, Jesús se preparó en silencio durante casi 2 décadas, hasta que llegó el tiempo señalado por el Padre para iniciar su misión. Si este pensamiento te inspira, apóyame con un like. Es una forma sencilla de demostrar que quieres más contenido sobre los misterios ocultos de la fe. Volviendo al tema, uno de los aspectos más interesantes es que este silencio fue interpretado de formas muy distintas según las culturas y épocas. En la Edad Media, por ejemplo, surgieron leyendas que afirmaban que Jesús había viajado a tierras lejanas para aprender sabiduría secreta. Algunos lo imaginaban en Egipto, profundizando en los misterios de los sacerdotes. Otros en la India, conviviendo con sabios brahmanes. Incluso hubo quienes decían que había llegado hasta Inglaterra, donde aprendió de los druidas. Estas historias, aunque fascinantes, no tienen base histórica sólida. Pero aquí surge una pregunta. ¿Por qué sentimos la necesidad de llenar los vacíos con historias fantásticas? Quizá porque nos cuesta aceptar el misterio. Queremos certezas, detalles, cronologías exactas. Sin embargo, la fe nos invita a convivir con el misterio, a aceptar que hay cosas que solo Dios conoce. En este sentido, dime en los comentarios qué piensas. ¿Prefieres imaginar que Jesús viajó y aprendió de otras culturas, o crees que permaneció en Nazaret viviendo de manera sencilla? Tu respuesta puede enriquecer este debate. Otra interpretación muy profunda de este silencio es la que ofrece la tradición mística. Algunos autores ven en esos años un símbolo del camino espiritual que todos debemos recorrer. Un tiempo de preparación, de silencio interior, de maduración antes de que llegue nuestra misión visible en el mundo. Así como Jesús esperó el momento indicado, también nosotros debemos aprender a esperar, a confiar en que los tiempos de Dios son perfectos. Si esta reflexión te resuena, considera suscribirte al canal. Aquí seguimos explorando temas que rara vez se predican, pero que abren la mente y el corazón hacia realidades espirituales más profundas. Pensemos ahora en algo muy humano. ¿Cómo era Jesús en esos años? No como figura lejana y divina, sino como joven que reía, trabajaba, ayudaba a su madre, compartía con amigos. Esa humanidad es esencial para comprender que, aunque era el Hijo de Dios, también conoció lo que significa crecer, esperar, esforzarse. Y ese ejemplo nos habla hoy a nosotros.
Nuestra vida cotidiana, con todas sus rutinas, también es lugar de encuentro con lo divino. A veces creemos que para vivir la fe necesitamos experiencias extraordinarias. Pero Jesús nos enseña que la santidad se construye también en lo pequeño, en el trabajo diario, en la familia, en la paciencia, en la obediencia, en el silencio. Eso nos recuerda que no hay nada insignificante cuando se vive con amor. Y si hasta aquí la historia te está pareciendo interesante, déjame un comentario. Quiero saber qué opinas de este silencio misterioso. ¿Lo ves como una ausencia o como una preparación? Tu voz suma mucho en esta conversación. Por otro lado, es importante destacar que este largo silencio también tiene un valor literario en los evangelios. Los autores querían resaltar los momentos clave: la infancia milagrosa, el ministerio público, la pasión, la muerte y la resurrección. Los demás detalles quedaron en la penumbra, porque el propósito de los evangelios no era contar una biografía completa, sino anunciar la buena nueva. Ese vacío, lejos de ser un error, es parte del mensaje. Nos enseña que no todo debe estar dicho, que la fe también se alimenta del silencio y del honor revelado. Y hablando del honor revelado, me encantaría que compartieras este video con alguien que siempre se haya preguntado qué pasó con Jesús en esos años. Quizá tus amigos o familiares también se sorprendan al descubrir que este es un tema del que casi no se habla en las iglesias, pero que está lleno de significado. Finalmente, pensemos en la enseñanza espiritual más grande de este misterio. Jesús esperó el momento exacto para actuar. No se adelantó, no se desesperó, no buscó protagonismo prematuro. Esperó en silencio hasta que Dios dijo: ahora es el tiempo. Y cuando llegó ese momento, todo lo que había vivido en su adolescencia y juventud se convirtió en parte de su misión. Tal vez tú también estés en un tiempo de espera y te cueste entenderlo. Pero recuerda, lo invisible de hoy puede ser la fuerza de mañana. El silencio de ahora puede ser la preparación de un futuro lleno de propósito. Antes de cerrar este bloque, quiero hacerte una pregunta directa. ¿Qué tema relacionado con la vida oculta de Jesús te gustaría que toquemos en el próximo video? Tus ideas me ayudan a elegir contenidos que realmente te interesen. Al llegar a este punto, ya hemos visto cómo el silencio de los evangelios en los años de la juventud de Jesús abre espacio a teorías históricas, tradiciones apócrifas y reflexiones espirituales. Ahora toca profundizar aún más en el significado de este silencio y lo que representa para la fe cristiana. Uno de los aspectos más conmovedores es pensar que, en esos años ocultos, Jesús estaba experimentando lo mismo que cualquier joven de su época. No estaba rodeado de milagros ni multitudes, sino de trabajo, familia y comunidad. Este detalle, lejos de disminuir su grandeza, la resalta aún más, porque nos recuerda que Dios quiso compartir plenamente nuestra humanidad, incluso en la normalidad del día a día. Cuando meditamos en estos años silenciosos, también descubrimos un mensaje de humildad. Jesús, siendo el Hijo de Dios, aceptó vivir en el anonimato durante casi 2 décadas. No buscó fama, no reclamó reconocimiento, no se adelantó a su misión. Prefirió esperar el tiempo perfecto, en obediencia a la voluntad del Padre. Y aquí hay una lección muy poderosa para nosotros. La verdadera grandeza se construye en silencio, con paciencia y con fidelidad. Si esta reflexión te está hablando al corazón, dale like a este video. Así sé que quieres seguir explorando juntos estos temas profundos que rara vez se tocan en otros lugares. Hay además un aspecto espiritual muy importante en este silencio: la preparación interior. No podemos imaginar que Jesús simplemente esperaba de manera pasiva. Seguramente pasaba largas horas en oración, estudiando las Escrituras, meditando en los Salmos y en las palabras de los profetas. Es probable que en ese tiempo también haya experimentado la lucha interior, la tensión entre lo humano y lo divino, preparando su espíritu para la misión que cambiaría la historia del mundo. Este detalle nos recuerda que los grandes llamados no se improvisan. Todo ministerio verdadero requiere un tiempo de preparación.
Lo mismo ocurre con nosotros. Antes de enfrentar nuestras grandes batallas, necesitamos pasar por etapas de silencio y aprendizaje. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué te está pareciendo esta historia hasta ahora? ¿Crees que el silencio de Jesús fue simplemente un vacío histórico o un tiempo cargado de propósito? Me interesa mucho conocer tu perspectiva, porque cada comentario enriquece este diálogo de fe. Por otro lado, no podemos ignorar que este silencio también tiene un valor simbólico en la narración bíblica. Jesús es presentado en su infancia como alguien extraordinario. Reaparece en su adultez como el Mesías poderoso. Los años intermedios quedan ocultos, como si Dios quisiera mostrarnos que el misterio de su Hijo no puede ser totalmente comprendido ni explicado. Es un recordatorio de que la fe siempre convive con lo desconocido. Esta idea conecta con la espiritualidad del silencio. A veces pensamos que la fe se vive solo en palabras, cantos, sermones y acciones visibles. Pero el silencio también habla. El silencio de Jesús en esos años es como un eco que nos invita a la contemplación, a buscar a Dios más allá de lo evidente. Y si esta idea resuena en ti, considera suscribirte al canal. Así podrás seguir acompañándonos en los próximos episodios, donde seguiremos desvelando misterios ocultos y reflexiones poco comunes sobre la fe. Otra clave interesante es la manera en que los místicos cristianos interpretaron este silencio. Para ellos, los años ocultos de Jesús simbolizan el proceso interior de purificación y maduración que todos debemos vivir. Antes de salir al mundo y cumplir una misión visible, necesitamos un tiempo de retiro, de silencio, de encuentro íntimo con Dios. Así como Jesús esperó, nosotros también debemos aprender a esperar, a confiar en los tiempos del Espíritu. Imagina por un momento cómo sería nuestra vida si aprendiéramos a valorar más los silencios. Quizá seríamos menos ansiosos, menos desesperados, más atentos a lo que Dios nos quiere enseñar en lo oculto. Jesús nos muestra que los silencios no son pérdida de tiempo, sino preparación para algo más grande. Y mientras seguimos avanzando en este misterio, no olvides compartir este video con alguien que también se haya preguntado qué pasó con Jesús en esos años. Tal vez este mensaje de esperanza y paciencia pueda iluminar su vida en este momento. También hay quienes interpretan este silencio como un recordatorio de que Dios no siempre actúa de la manera que esperamos. Los judíos de la época aguardaban un Mesías guerrero, visible, poderoso desde joven. Pero Jesús creció en anonimato, en un pueblo pequeño, sin hacer ruido. Cuando apareció públicamente, sorprendió a todos porque no era lo que esperaban. El silencio fue parte del plan divino, para romper los esquemas humanos. Esto nos enseña que los planes de Dios muchas veces no coinciden con nuestras expectativas. Él obra de maneras misteriosas, y lo que parece silencio puede ser en realidad la preparación para una revelación inesperada. Ahora quiero lanzarte una pregunta para interactuar contigo. ¿Qué tema relacionado con Jesús te gustaría que exploremos en el próximo video? Puede ser sobre su niñez, sobre sus parábolas o sobre algún pasaje misterioso de los evangelios. Tu opinión es valiosa y puede inspirar los siguientes contenidos. Finalmente, recordemos que el silencio de los años perdidos no es un vacío sin sentido, sino una invitación a contemplar el misterio de la vida de Cristo. Es un recordatorio de que Dios también trabaja en lo oculto, en lo silencioso, en lo que no se ve, y ese mensaje sigue siendo actual para todos nosotros. Al mirar con atención los llamados años perdidos de Jesús, uno comienza a descubrir que el verdadero misterio no es simplemente histórico, sino profundamente espiritual. La Biblia guarda silencio sobre casi 2 décadas de su vida, y ese silencio mismo se convierte en una enseñanza. No se trata de rellenar con teorías exóticas lo que no sabemos, sino de aprender a interpretar lo que significa que el Hijo de Dios haya vivido en lo oculto, en lo cotidiano, en lo aparentemente insignificante. Jesús, en esos años, no estuvo inactivo. No fue un vacío. Fue un tiempo de maduración, de oración, de trabajo silencioso. La tradición nos dice que permaneció en Nazaret, obedeciendo a sus padres,
aprendiendo el oficio de carpintero, caminando por las calles polvorientas del pueblo, compartiendo con su comunidad. Allí, en lo sencillo, estaba creciendo la fuerza interior que luego desbordaría en su ministerio público. ¿No te parece sorprendente que el Salvador del mundo pasara casi 20 años en silencio, como uno más, sin llamar la atención? Esa sola idea nos recuerda que la grandeza de Dios no se manifiesta solo en lo espectacular, sino también en lo humilde y lo discreto. Y si esta reflexión te conmueve, déjame un like. Es una manera de apoyarnos para seguir compartiendo este tipo de contenidos que invitan a pensar y a profundizar en la fe. Ahora bien, este silencio también tiene un valor simbólico. Representa los periodos en nuestra vida en los que no vemos resultados inmediatos, en los que nada parece avanzar. Todos pasamos por años ocultos, etapas en las que trabajamos, nos preparamos, sufrimos o maduramos sin que el mundo se dé cuenta. Pero precisamente allí, en lo invisible, Dios está obrando. Tal vez tú estés pasando por una etapa así. Puede que sientas que nada cambia, que tu esfuerzo no se nota, que tu vida transcurre en anonimato. Si es así, piensa en Jesús en Nazaret, trabajando la madera, obedeciendo, creciendo en silencio. Ese ejemplo puede darte esperanza. Tu tiempo de preparación no es inútil. Es parte del plan de Dios para tu vida. Me encantaría saber qué opinas hasta ahora de esta historia. ¿Te resulta inspirador pensar que incluso Jesús atravesó largos años de silencio? Cuéntamelo en los comentarios, porque tus palabras enriquecen mucho esta conversación. Por otro lado, es interesante notar cómo este silencio ha fascinado a pensadores de todas las épocas. Algunos han visto en él un símbolo de la vida interior, otros un recordatorio de que la verdadera misión comienza en lo secreto. Incluso en el arte y la literatura, la idea de los años perdidos ha sido utilizada como metáfora del proceso humano de maduración y espera. Y aquí hay una lección práctica. No debemos despreciar los tiempos de silencio en nuestra vida. Muchas veces son esos años de anonimato los que nos preparan para las grandes oportunidades que vendrán después. Jesús no apareció de repente a los 30 años como un extraño iluminado. Llevaba toda una vida de silencio, oración y trabajo detrás de ese momento. Si esta enseñanza te inspira, considera suscribirte al canal. Así estarás al tanto de cada nuevo video en el que seguimos explorando los grandes misterios de la fe. Imagina por un momento a Jesús ayudando a su madre María en las tareas diarias, escuchando las historias de los ancianos de Nazaret, acompañando a su familia en las fiestas religiosas, compartiendo risas con sus vecinos. Esa imagen sencilla, lejos de restarle grandeza, nos lo hace más cercano, más humano, más comprensible. Nos recuerda que la santidad no se vive solo en lo extraordinario, sino también en lo cotidiano. Y mientras seguimos reflexionando sobre esto, te invito a compartir este video con alguien que también necesite escuchar que los tiempos de silencio tienen valor. Quizá conozcas a alguien que se siente olvidado, estancado, sin rumbo. Este mensaje puede ser una luz de esperanza para su camino. Ahora pensemos en otro detalle importante. Los años ocultos de Jesús también muestran el valor de la obediencia. Él sabía que tenía una misión única, pero esperó pacientemente el momento indicado. No se adelantó, no buscó atajos, no pretendió apresurar el plan de Dios. Su ejemplo nos enseña a confiar, a no desesperarnos, a esperar con fe el tiempo perfecto. ¿Y tú? ¿Cómo vives tus tiempos de espera? Me gustaría saberlo. Puedes dejar tu experiencia en los comentarios, porque muchas veces nuestras historias personales se iluminan unas a otras. En la tradición cristiana, algunos santos han visto en este silencio un espejo de la vida monástica, un tiempo de retiro, oración y trabajo manual que prepara el corazón para una misión más grande. Quizá esa sea también una clave para nuestra vida actual, aprender a valorar el trabajo humilde, la oración silenciosa, la obediencia diaria, como lugares donde Dios nos prepara. Si hasta aquí esta historia te ha parecido valiosa, apóyame con un like. Es una forma de mostrar que quieres que sigamos profundizando en misterios como este.
Antes de cerrar este bloque, quiero hacerte una última invitación. ¿Qué tema relacionado con Jesús te gustaría que abordemos en el próximo video? Puede ser sobre su infancia, sobre algún milagro poco conocido, o sobre pasajes enigmáticos de los evangelios. Tu sugerencia puede guiar los siguientes contenidos. En definitiva, los años perdidos de Jesús no son un error ni un olvido. Son un recordatorio de que incluso el Hijo de Dios pasó por largos periodos de silencio y anonimato antes de cumplir su misión. Y eso nos enseña que nuestros tiempos ocultos también tienen sentido. Son parte de un plan mayor que quizá aún no entendemos, pero que un día se revelará. Después de haber recorrido juntos este misterio, podemos mirar atrás y ver cuánto nos ha revelado el silencio de los años perdidos de Jesús. Desde los 12 hasta los 30 o 32 años, la Biblia guarda un silencio absoluto. Y ese silencio, lejos de ser vacío, está cargado de sentido. Lo primero que aprendemos es que los tiempos ocultos también son tiempos de preparación. Jesús, en la sencillez de Nazaret, trabajaba, crecía en sabiduría y en gracia, aprendía lo cotidiano. No necesitaba escenarios grandiosos ni atención constante. El mismo Hijo de Dios se formó en la rutina, en el anonimato, en el silencio. Eso nos recuerda que nuestras vidas, incluso en sus momentos más comunes, también son lugares donde Dios actúa. Imagina por un instante al joven Jesús levantándose temprano, tomando herramientas de carpintero, compartiendo con María, aprendiendo de José. Aparentemente nada extraordinario, pero en ese silencio se estaba gestando la misión más grande de la historia. Ese ejemplo nos enseña a no despreciar lo pequeño ni lo ordinario, porque incluso ahí se encuentra el misterio de Dios. Si esta reflexión ha tocado tu corazón, apóyame con un like. Así sé que estos contenidos están llegando a ti y que deseas seguir profundizando en ellos. Lo segundo que descubrimos es que el silencio es parte del plan de Dios. Los evangelistas no contaron esos años, porque el propósito de los evangelios no era construir una biografía completa, sino anunciar la buena noticia. Lo importante no es llenar cada detalle, sino transmitir lo esencial, que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a salvarnos y que su misión se cumplió en plenitud. Ese vacío narrativo es una invitación a la contemplación. Nos recuerda que no todo está dicho, que la fe también se vive en el misterio, en lo no revelado, y eso nos ayuda a aceptar que hay cosas en nuestra vida que quizá nunca entendamos del todo, pero que igualmente forman parte de la historia que Dios escribe con nosotros. ¿Y tú qué piensas? ¿Te resultó inspirador este recorrido por los años perdidos de Jesús? Me encantaría conocer tu opinión en los comentarios. Lo tercero que este silencio nos enseña es el valor de la obediencia y la paciencia. Jesús sabía que tenía una misión inmensa, pero no se adelantó. Esperó el momento indicado, sin desesperarse, sin forzar las cosas. Su ejemplo nos llama a confiar también en los tiempos de Dios, incluso cuando parece que nada ocurre. Si te sientes en un momento de espera, recuerda, también Jesús esperó, y esa espera no fue pérdida, sino preparación. Tal vez tu silencio de hoy sea el terreno donde Dios está sembrando las semillas de tu futuro. Si quieres seguir descubriendo más misterios ocultos de la fe, suscríbete al canal. Así no te perderás los próximos videos en los que seguiremos explorando preguntas profundas y respuestas que alimentan la esperanza. Otra enseñanza que podemos extraer es que lo extraordinario nace en lo ordinario. Jesús no vino de un palacio ni de un lugar de prestigio. Creció en un pueblo pequeño, en medio de la gente común, trabajando como uno más. Esa cercanía lo hace accesible, cercano a nosotros. Nos recuerda que la santidad también se vive en nuestra vida diaria, en el trabajo, en la familia, en los gestos sencillos. Si conoces a alguien que necesite escuchar este mensaje de esperanza, comparte este video con esa persona. Tal vez este recordatorio de que los silencios tienen valor pueda darle ánimo en su camino. Finalmente, llegamos a una conclusión poderosa. El silencio de los años perdidos de Jesús no es un vacío, es una revelación.
Nos enseña a esperar, a confiar, a valorar lo cotidiano, a reconocer que Dios también actúa en lo oculto. Y ese es un mensaje profundamente actual, porque todos pasamos por silencios que no entendemos, pero si Jesús pasó por ellos, también nosotros podemos aprender a vivirlos con fe. En este recorrido hemos explorado su contexto histórico, las leyendas, las interpretaciones místicas y el valor espiritual de su silencio. Todo nos conduce a un mismo punto. La fe no se basa en tener todas las respuestas, sino en confiar en que incluso lo no revelado tiene sentido en el plan de Dios. Para terminar, quiero hacerte una última invitación. Si esta historia te ha parecido tan sorprendente como a mí, déjame un comentario y cuéntame qué parte fue la que más te impactó. Eso me ayudará a preparar nuevos videos que respondan a tus inquietudes espirituales.